en este espacio damos la bienvenida a Alejandro Cárdenas. Bienvenido, Alejandro Cárdenas. Mucho gusto. Alejandro, mucho gusto. Buenos días. Alejandro Cárdenas, eres periodista. Así es. Periodista, sí. Investigador. Así es. De temas de Internet. Así es, comunicación, Internet, campañas políticas. Campañas así políticas. Así es. Bueno, queríamos comentar contigo, pues, esta situación que se ha dado en el proceso electoral en Coahuila, el papel que ha tenido, pues, las redes sociales, el papel que ha tenido Internet y la acción del gobierno, en este caso de Miguel Riquelme. Así es. ¿Cómo percibes tú la situación político electoral de Coahuila desde la perspectiva de la Ciudad de México? Pues se ve un Coahuila, yo diría, caótico. Podría sonar un poco la palabra un poco fuerte, pero desde lejos se ve, pues, un sistema electoral donde hubo muchas acusaciones de irregularidades. De diversos actores, ¿no? Tanto sociedad civil, no solo la oposición, el tema de seguridad, que ahí sigue, ¿no? El trabajo que han hecho algunas organizaciones vinculadas con los desaparecidos, las acusaciones al gobierno estatal de vinculación con el narco por investigaciones en la Universidad de Texas, el sistema estatal anticorrupción, que también tuvo por ahí algunas observaciones y cuestionamientos. Digamos, desde lejos se ve un Coahuila con varios problemas abiertos, ¿sí? Que al parecer tienen que ver con casi una década y años desde la llegada de, en este caso, el gobierno de Humberto Moreira y después la llegada de Rubén Moreira. Yo veo la institucionalidad democrática, la veo que se ha fragmentado. Siento que ha habido un retraso, no solo desde lo electoral, sino también desde lo institucional, en cuanto a instituciones, que se ha perdido la institucionalidad democrática por decisiones, podríamos llamar semiautoritarias en algunos casos, y en otras decisiones vinculadas con el clientelismo. ¿Y tú crees político. Que con el nuevo gobierno de Miguel Riquelme hay posibilidades de cambio? Lo que se vislumbra es que hay una continuidad, es decir, se entiende que Riquelme fue el candidato del grupo político en el poder local, que en este caso es el grupo de los Moreira. Él ha afirmado que no, en su papel, él mismo ha dicho que no, pero en general lo que se nota es su trabajo aquí en Torreón. Un ejemplo de eso es que en Torreón pues no ganó él, ¿no? Es decir, la mayoría de los votos que recibió fueron más en el centro y norte del estado. Entonces es una señal de que al menos en donde él gobernó no hubo un interés. Sí, pero esto refleja, Coahuila, lo que pasa en el país, ¿no? O sea, Coahuila no es una isla, sí, que, digamos, el fenómeno se localiza en Coahuila. Es sí, una crisis institucional general que parte de la presidencia de la República, una presidencia complaciente con los gobernadores. Así es. Una presidencia que le permite a Peña Nieto llegar a Los Pinos justamente con alianzas con los gobernadores. La respuesta del presidente... ¿Qué puso como ejemplo? ¿Ya viste cómo salieron? Sí, así es. A Borge, a César Duarte, a Javier Duarte. Entonces, el presidente da la impresión de que pagó con impunidad el apoyo que recibió los gobernadores para llegar a Los Pinos. Vemos el caso de Chihuahua. Chihuahua en 2016, según lo que se ha publicado, desvió 250 millones de pesos para campañas políticas en estados donde no era gobierno el PRI. Y sin embargo, en 16 se eligen 16 gobernadores y el PRI pierde 12 gobernaturas, pierde 7 de 12. Es decir, aún desviando recursos, el PRI pierde la gran mayoría de los gobiernos y ahora estatales. que lo mencionas, esto involucra directamente a José Antonio Meade, ¿no? Hay un involucramiento institucional, es más. Claro, sí, porque llegó después de quien en ese momento era el secretario José Antonio Meade no puede reclamar que él no sabía nada, habiendo sido secretario de Hacienda. Así es, y esto colocó en una situación muy difícil a un político relevante de Coahuila, como lo fue Alejandro Gutiérrez. Claro. El golpe va dirigido a Mario Fabio Beltrones, sí, ¿verdad? Que era operador Alejandro
de Manlio Fabio. Pero resulta que es un boomerang a final de cuentas, porque el golpe efectivamente fue contra Beltrones, pero a final de cuentas vino a caerle en la cabeza el propio Peña Nieto. Así es. Sí, entonces lo que refleja Coahuila es lo que pasa en el país. En parte sí. Una grave crisis de institucionalidad, Sí. de falta de gobierno, de un presidente que impone un estilo, el de Atlacomulco, de conservar el poder al costo que sea. Y la cercanía que hay, en este caso, en el gobierno federal con el gobierno estatal de Coahuila. Es decir, hay una cercanía política tan cercana que